Hola, soy Mirta Rabanal, alumna de segundo año de Psicología de la Universidad UNIAC, y a través de esta presentación que hemos confeccionado con María Jacqueline, em, veremos un mapa conceptual de la asignatura de técnicas de entrevista con la profesora María Lidia Silva. Bien, la entrevista psicológica entonces es una herramienta en donde podremos explorar al sujeto para recabar información que éste nos provea para así poder intervenir en el comportamiento de una persona. Entonces, la entrevista psicológica es una interacción comunicativa intencionada entre un entrevistado y un entrevistador. Las fases son inicio, desarrollo y cierre, y su objetivo puede ser de investigación, terapéutico y diagnóstico. Se utiliza este instrumento de exploración para conocer el funcionamiento del sujeto. Entre sus ámbitos de aplicación, la entrevista cognitivo-conductual, su objetivo es modificar pensamientos y comportamientos del paciente, está orientada al presente para analizar la conducta centrada en cogniciones y factores externos. La estrategia de esta entrevista cognitivo-conductual es la entrevista libre, no estructurada. Otro ámbito de aplicación de la entrevista psicológica puede ser entrevista psicodinámica, que su objetivo es la exploración hacia el diagnóstico y en la historia del paciente está orientado a comprender la dinámica psíquica del paciente considerando el superyo, el ello y el yo. La estrategia de esta entrevista es no estructurada, considera la infancia, síntomas y posibles traumas. Otro ámbito de aplicación puede ser la entrevista vocacional, que su objetivo es identificar intereses vocacionales de un sujeto y ajustarlos a su competencia. Está dirigida a jóvenes en formación académica y la estrategia de esta entrevista es la entrevista estructurada. Se ocupan test y también preguntas abiertas o cerradas. Otro ámbito en el que se aplica la entrevista psicológica es el ámbito laboral, que su objetivo es identificar al candidato adecuado para el cargo. Está dirigida a personas que participen en un proceso de selección de personal. La estrategia es la entrevista estructurada, no estructurada o semiestructurada, que tiene tres etapas. La primera, la preentrevista para dar a conocer el puesto de trabajo. Luego viene la entrevista para conocer y evaluar al entrevistado y la postentrevista para el juicio clínico y la evaluación. Otro ámbito de aplicación de esta entrevista es la entrevista forense. El objetivo es obtener información en base al objeto pericial para tomar decisiones judiciales. La información que recabamos acá no está sujeta a secreto profesional. Está dirigida a personas involucradas y relacionadas en investigaciones judiciales. La estrategia de esta entrevista pericial es semiestructurada, flexible. Aspectos a considerar en esta entrevista, la formación del profesional eh, y contrastar la información obtenida. Y también conocer acerca de la causa a evaluar, por ejemplo, a través de un examen mental, de relación del sujeto con el objeto del dictamen o a través de la biografía del sujeto. ¿Cómo se organiza esta entrevista? Tenemos la entrevista estructurada, el rol del psicólogo es activo y el rol del entrevistado es pasivo. En la entrevista no estructurada, el rol del psicólogo es pasivo y el rol del entrevistado es activo. Y en la entrevista semiestructurada tenemos acá la integración de ambos tipos de entrevista. El rol del psicólogo dirige el comienzo y el rol del entrevistado tiene más libertad a medida que avanza la entrevista. La entrevista psicológica tiene aspectos esenciales como elementos que componen el fenómeno de la comunicación a través del lenguaje verbal, no verbal, eh, y cómo lo percibimos estos elementos a través de la observación, del contacto visual, de la escucha activa, de los silencios, de saber preguntar y también de los axiomas de la comunicación. En cuanto al campo psicológico, aquí tenemos el rapport, el encuadre, el significado, la transferencia y la contratransferencia. Bueno, esto es la entrevista psicológica. Aquí tenemos la estructura, hemos visto la estructura, sus ámbitos de aplicación, sus fases, en fin. Considerar para que esta entrevista psicológica sea exitosa, se debe generar este campo psicológico que mencioné, para que se genere un espacio
armonioso que permita alcanzar el objetivo de la entrevista psicológica. Muchas gracias.